Tasidele, mi bolsa está llena de libros y necesito aprender todos estos para aprender a ser un buen ser humano y practicar el Lanrim. Mis muy queridos, preciosos, bondadosos, joyas que satisfacéis todos los deseos, todos vosotros, los estudiantes, todos los amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos los seres de los que he recibido toda la felicidad desde el renacimiento sin principio y también hasta el futuro, hasta la iluminación, incluyendo la iluminación. Bueno, espero que todos vosotros os encontréis bien. Y que cada día estéis con esta increíblemente preciosa vida humana, que estéis haciendo que sea lo más beneficiosa, significativa, tanto para los seres incluyéndote a ti mismo, significativa para ti. Cualquier cosa que puedas hacer, que sea eso lo más significativo. Entonces, el tema, especialmente el de cómo hacer que nuestra vida sea útil, tenga sentido. Especialmente para los seres. Si tienes, incluso aunque tengas una vida feliz, una buena vida, no la malgastes.
que es como en la tierra, en las islas, con grandes tesoros, como con joyas que satisfacen los deseos y que por alguna razón llegas a una de estas, pero no eres consciente de los grandes tesoros que hay ahí y te vuelves de ahí con las manos vacías. Que tu vida no sea así, que no suceda lo mismo con tu vida. Dice que se le olvida de lo que estaba hablando o lo que quería decir, creo que dice. I left out y quiero antes, la otra noche habló sobre la práctica del ofrecimiento del sur, que es el de practicar la generosidad, la generosidad del aroma a aquellos que se alimentan de aroma, es decir, los seres que están en el estado intermedio al morir, los que están en el bardo. Y creo que, creo que nos estuvo hablando de, es decir, esta práctica de la generosidad, que es la que se ofrece aroma para los que están todavía en el estado intermedio. Y os hablé de la historia de aquel tibetano, creo que era, que estaba en la cárcel en Tíbet, sí, un joven tibetano, y que pasó tanto hambre en la prisión, en la cárcel, que siempre que olía el aroma de cuando los chinos cocinaban, pues eso ya le reconfortaba mucho, ese olor. Solo por ese olor del aroma de la comida que cocinaban era algo que le ayudaba físicamente. Y que así y durante tanto tiempo pues realmente experimentó eso y entonces a partir de entonces, cuando salió de la prisión, pues estuvo practicando sin interrupción la práctica del sur, el ofrecimiento del sur, y esta práctica del sur no es solamente para ofrecer a un solo ser, sino a los infinitos seres que están en el estado intermedio y que se alimentan del aroma. Practicas esa generosidad. Quería mencionaros algunas historias en relación con esto, pero que no, en fin, no se dio. Bueno, y en Sera, en Sera, el ex abad de Serayé Geshe-Losang, que era uno como que experto en el Pramanavattika, en la lógica, especialmente en eso. Y luego también en los otros temas, especialmente Madhyamika, Prajnaparamita, era muy experto en estos temas. Era de Serayé. Ha sido el ex-abad hace mucho de Serayé. Cuando el Lama Oshel entró en el monasterio de Sera, cuando era pequeña, este lama era el abad.
Entonces el caso es que él me dijo, él era mi amigo realmente, antes de ser el abad teníamos mucha cercanía y nos pasábamos muchas horas hablando por la noche cuando yo estaba allí en Sera. En esa época Sera físicamente no estaba tan desarrollada como ahora. Los edificios y las condiciones, pues la verdad es que eran mucho más primitivas que en la actualidad. Era muy simple todo aquello. Bueno, pues en aquella época, cuando nos juntábamos allí, pues pasábamos muchas horas hablando por la noche hasta que el té se acababa. A veces también debatíamos, pero muchas de nuestras conversaciones eran sobre su experiencia, su historia en Tíbet cuando estaba en la cárcel. Él estuvo en la cárcel, en la prisionero allí en Tíbet durante mucho tiempo, cuando el Tíbet fue invadido por los comunistas chinos. Y él me decía que estaba que pasó tanto hambre en la cárcel. Muchos años, tantos años viviendo en la cárcel y solamente a lo mejor tenían el timomo, que es esa comida que es es simplemente harina, como cocinada muy poquito, un timomo muy chiquitito y solo tenían pues eso, a lo mejor ese timomo en una sopa como de agua. Era lo único que comían al día, era un poquito de masa, vaya, el timomo es eso, un poco de masa cocinada. Y entonces estuvo mucho tiempo viviendo así. Cuando salió de la cárcel estuvo cuidando a las vacas en los campos y entonces creo que estaba como encargado de la caca, creo que dice, de los... O sea, veía el estiércol de las vacas y se daba cuenta como en el estiércol de las vacas había como alubias, pequeñas judías, y entonces pues cogían, eso estaba estando todavía en la prisión, ¿vale? Y entonces pues se dio cuenta de que en el estiércol había todavía como judías, alubias, pues los cogían y los comían, y así durante mucho tiempo, creo que es. Entonces, y bueno, es como que los chinos pues como que les dejaban comer esa caca, creo que dice. Y luego finalmente y lo comían porque es que estaban todas esas legumbres ahí un poco. Y entonces él me contaba eso. Y luego con el tiempo ya salió a ver y pudo escaparse a la India mucho después, por supuesto, de que su santidad saliera. Y entonces finalmente pues acabó allí en Sera, donde había muchos miles de monjes que eran sus discípulos y grandes geses con mucho conocimiento, con mucho conocimiento, que por ejemplo muchos de nuestros maestros residentes en los centros de la FPMT vienen pues de allí y del monasterio de Sera, de cuando estaban en Tíbet y otros lugares, y realmente muchos maestros muy eruditos, no todos, pero muchos de estos maestros, de estos geses con tanta erudición, eran sus estudiantes, como por ejemplo el actual Ganten Tripa, Genrupto, eran como los estudiantes de Gen Losang, el ex-abad de Sera, del que nos está hablando.
Entonces, bueno, pudo salir, llegar a India y estuvo a cargo de la educación de tantos y tantos monjes, y muchos de ellos llegaron a ser pues, realmente maestros geses con mucha experiencia, que ahora, tanto en el monasterio como fuera, están educando a muchos monjes y a mucha gente en el mundo, enseñando muy profundamente el Dharma de Buda, muy profundamente el Sutra y el Tantra. Y todo esto es pues porque gracias a poderse haber sobrevivido durante esos años de encarcelamiento comiendo caca, que los chinos les dejaban comer ese estiércol de las vacas. Esa es la historia que me acuerdo que me contaba. Hay también pasaron muchas dificultades para ayudar se han pasado muchas dificultades para poder transmitir las enseñanzas de Buda a los seres, y gracias a eso pues él ha podido educar a tantos y tantos monjes, a lamas encarnados, a tantos maestros, que han llegado a aprender tanto, que estudiaron originalmente con este Geshe, el Exabad. Entonces, pues así, como estas grandes dificultades que pasó este Geshe, como por ejemplo, alimentarse de estiércol en lo que estaba en la prisión, bueno, pues gracias a haber sobrevivido, por esto ha podido beneficiar a tantos y tantos seres. Entonces, bueno, lo que ayer, en las enseñanzas de ayer os mencionaba una cita, es una cita del Bodhisattva Charyavatara que dice, os la leo: los que no entienden este secreto de la mente, que es el gran principio del Dharma, si no lo conoces, os la leo toda, vagan sin ningún propósito aunque deseen lograr la felicidad y superar el sufrimiento. Es el verso 17 del capítulo 5, creo. Entonces, Rinpoche nos está diciendo, o sea, si no conoces este secreto de la mente, aunque desees felicidad y eliminar el sufrimiento, vas a seguir dando vueltas en el samsara sin sentido. Los bodhisattvas, incluso su deseo es beneficiar a los seres. Están dispuestos a renacer en los infiernos, incluso por el beneficio de un solo ser. Para poder beneficiar a los seres, están dispuestos a sufrir lo que haga falta. Pero aquí estamos hablando de este vagar en el samsara sin sentido, experimentando el sufrimiento. Un sufrimiento que no deseas, no importa qué intenso sea tu deseo de no querer sufrir, y no importa qué gran deseo tengas, o que tanto desees no contraer el virus, por ejemplo, el coronavirus. Y sin embargo, pues a pesar de que tienes un gran deseo en experimentarlo, va y resulta que eres contagiado y vas así dando vueltas en el samsara sin sentido, sin propósito. Entonces os hablé de cómo de con qué facilidad podemos desperdiciar nuestra vida si no cuidamos nuestra mente.
Ayer hablé de esto y mencioné cómo nosotros, los seres comunes como yo, malgastamos la vida. No solamente malgastamos, sino que utilizamos nuestra vida haciendo que llegue a ser causa para experimentar sufrimiento de nuevo durante eones y eones, especialmente en los reinos inferiores. Wow. Ayer os mencioné esto. Como desde que nos levantamos, desde primera hora, cada acción de cuerpo, palabra y mente se vuelve no virtuosa porque la realizamos solo impulsados por el apego, principalmente por el apego que se aferra a la felicidad de esta vida. Debido a no haber encontrado el Dharma o no comprender el Dharma, o incluso cuando comprendes el Dharma, lo puedes comprender intelectualmente, pero va y no lo practicas. Intelectualmente tienes conocimiento del Dharma, pero no lo practicas. Y tu motivación es solamente el apego, el aferramiento a la felicidad de esta vida, a ningún otro. Y nada más. Wow. Ni pensar en las vidas futuras, la liberación del samsara o la felicidad a nivel último de liberarte completamente, tener una felicidad pura, no solo durante unas pocas vidas, sino llegar a la felicidad genuina pura de la felicidad inmaculada, de la completa cesación de los oscurecimientos tanto burdos y sutiles y la completación de todas las realizaciones. Nosotros vivimos nuestra vida impulsados por el apego, por los pensamientos no virtuosos. Y así, como resultado, tal como os dije, pues es tener que experimentar durante eones y eones y eones solo el sufrimiento, los sufrimientos del samsara, los sufrimientos de los reinos inferiores, lo que tú no quieres, lo que tú no deseas. Pero no hay elección, has creado el karma, has creado las causas y entonces experimentas el resultado de acuerdo a ese karma. Y así hasta que encuentres el dharma, hasta que practiques el dharma y hasta que purifiques las causas del karma que has creado. Y si no lo purificas es como que no estás implicado en la solución. Esto es una gran pena realmente. Y así de tantas horas dedicadas al trabajo o en las diferentes actividades como comer, caminar, sentarse, dormir, etcétera, al servicio del ego. La raíz del samsara, como siempre acabo de arranco pero nunca completo, la raíz del samsara que tenemos que eliminar con la vacuidad, esta raíz del samsara que es la ignorancia que se aferra al yo como existiendo por su naturaleza, por su propio lado, como algo real. Y todo lo hacemos como un servicio a ese ego, a ese yo, a ese pensamiento y a la actitud egocéntrica y al apego. Y así todo se vuelve como un servicio a esto. Tú eres como el esclavo, tú eres el esclavo. Tú eres el esclavo y tu señor el apego. Es como
Para quien trabajas es para el apego, es como tu guru, tu maestro, tu señor. Estás trabajando para el que crea las causas de todo el sufrimiento, y entonces tú tienes que experimentar el sufrimiento. Y así desde el renacimiento sin principio hasta la fecha. Y así tanta ignorancia y que inundaría el espacio. Porque desde el renacimiento, y así desde el renacimiento sin principio hasta la fecha. Entonces quiero retomar lo que Bodhisattva Shantideva dijo, hablando de cómo vivimos los seres comunes. Dice seres comunes o seres ordinarios, refiriéndome a los que no comprenden el Dharma o a los que comprendiéndolo no lo practican, y por eso o no tienen que no tienen ni siquiera la realización de la impermanencia o del camino gradual de la persona de capacidad inicial o inferior, o ni esa ni las realizaciones del camino gradual del nivel de capacidad intermedio o del nivel superior, como la bodhicitta, y los que carecen de todo esto es por lo que digo seres ordinarios. Okay, so de Shantideva dice, el verso como tal no lo tengo, no sé a cuál se está haciendo alusión, pero básicamente nos está diciendo, incluso aunque, bueno, voy a mencionar un poco, incluso aunque cometamos, a ver, es decir, estamos cometiendo errores, pero pensamos que estamos haciendo la cosa correcta, que estamos creando causas de felicidad, cuando en verdad solo estamos creando karma negativo y creando causas de sufrimiento. Y dedicamos así nuestra vida, es como por ejemplo la gente que pone a riesgo su vida, ¿cómo se dice?, escalando el Everest. Están ahí y a pesar de que arriesgan su vida, están contentos de estar ahí, sin tener la seguridad de si van a poder salir de ahí vivos, ¿no? Lo uso como ejemplo. Están ahí pues por con la esperanza de felicidad o reputación. No creo, por supuesto, hace muchos años estaba este escalador famoso, Tenzin Sherpa, con Edmund Hillary, creo que dice. En New York hay un Sherpa que sí que escaló el Everest 25 veces. Y luego se fue a recibir la transmisión oral de Kyalje Kyolarato Rinpoche en la casa de Jansen en Manhattan. Jansen creo que es una compañera monja, me parece. Esto no lo ha dicho él, entonces, bueno, este monje Sherpa a ver, bueno, escaló como el Everest, no sé si 25 veces o 5 veces.
Cinco veces, no 25, parece ser que fueron 5 veces. Entonces, la Mazapa Rinpoche se lo explicaba a Kyola Rato Rinpoche, me parece, y a Niki, que es el abad actual del monasterio de Rato, que es el único abad occidental de un monasterio allí en India. Y su santidad fue el que le nombró como tal, y para una gran sorpresa suya. Y hay mucha gente, hay mucha gente que ha escalado el Everest muchas veces. Y os doy simplemente ese ejemplo. Hay muchos que han escalado, no han muerto, pero en realidad lo escalas y ¿qué? Cuando mueres, no puedo decir que todos su vida haya sido no virtuosa. No puedo decir eso. Pero claro que si practicamos, si nuestra vida está guiada por la no virtud, el resultado es solo sufrimiento. Y bueno, he usado esto simplemente como un ejemplo. Un ejemplo con el que nos podamos relacionar. O por ejemplo, cuando cuánto dinero se tiene para escalar el Everest, tienen que prepararse muchísimo y gastan mucho dinero que tienen que pagar al gobierno nepalí, etcétera, y más todas las preparaciones que conlleva tener que subir al Himalaya, al Everest. Y en verdad, estando en Sansara, incluso dentro del Sansara, pues no consigues ese resultado de un renacimiento superior en tus vidas futuras, esa felicidad sansárica en tus vidas futuras. Sí, y por el contrario, si has practicado la no virtud, solamente vas a experimentar los reinos inferiores. Ese es un ejemplo. Podría hablar de muchos otros. Hay tantos ejemplos. Pero sin embargo, estas personas, por ejemplo, los que están tan entusiasmados con escalar el Everest, piensan que es lo más importante en sus vidas. No saben nada del Dharma, no han encontrado el Dharma, no saben sobre el karma. Entonces, bueno, Shantideva, el gran Bodhisattva Shantideva dijo, dice, aunque uno, por ejemplo, incluso aunque medites, y si meditas para tener mayor reputación, poder, para que ser un gran maestro en el mundo con muchos discípulos y tener como una posición de poder a nivel espiritual, pero básicamente es con el aferramiento a la felicidad de esta vida. Entonces eso no tiene nada de especial. No tiene nada de especial. De hecho, de la gente que no medita, la gente común que no medita y que solamente está comiendo, caminando, sentándose, durmiendo u otras cosas, aunque no mediten, y todas sus vidas es plenamente no virtuosa, pues en realidad no hay gran diferencia con la vida de los animales, la vida de los cerdos o gallinas. Ha hecho otro animal que no sé cuál es. A ver. Sí, con las gallinas, exacto. O pollos o pequeños insectos. Porque si la motivación es simplemente la felicidad de esta vida y completamente como atareado buscando cómo satisfacer la felicidad de esta vida, o como los animales buscando continuamente la comida y demás, pues entonces en verdad no hay tanta diferencia, porque si esos son nuestros intereses,
es puramente no virtuoso, porque hay una motivación equivocada y esas acciones, incluso aunque sea la de la meditación, no se vuelven dharma, no se vuelven dharma sagrado. Incluso aunque estudies el dharma, toda tu vida en el monasterio, pero si tienes esa motivación, si tu propósito es llegar a ser un geshe reconocido, si lo que te mueve es la reputación, para tener muchos discípulos, todo el mundo que te conozca, que sepa que eres un experto, un erudito, etc., básicamente el aferramiento a la felicidad de esta vida, ya sea la reputación, poder, etcétera, y a pesar de que hayas estudiado el Dharma, grandes textos filosóficos de Sutra y Tantra en tu vida, e incluso aunque estés enseñando a muchos discípulos, pero si esa es tu motivación, la reputación y demás, ya sea tu meditación o tu enseñar el Dharma, no se vuelve Dharma sagrado, es un Dharma mundano. Y así cualquier actividad, la actividad de enseñar, debatir, estudiar, con esa motivación, toda esa vida no se vuelve Dharma sagrado, sino Dharma mundano, es decir, no virtuoso. Como he mencionado anteriormente en otras charlas mencioné a Drontompa, hablé de Drontompa, que estaba preguntando al anciano y le preguntó durante 3 veces, ese anciano que estaba leyendo textos, luego meditando, luego circunvalando, y ya finalmente por fin y Drontompa le decía, ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? Finalmente el anciano le dice, bueno, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quiere decir practicar el Dharma? Y Drontompa contestó, abandona el apego a esta vida, de donde vienen cientos de miles de problemas del apego. Y cuando tú abandonas eso, entonces hay paz. Hay una paz y felicidad increíble. Y ese es el comienzo del Dharma. Ese es el comienzo del Dharma. Y eso es lo que tenemos que comprender. Tú, entonces te pasas la vida estudiando, toda tu vida, durante muchos años, a lo mejor estás en el monasterio, pero no... Tú crees que estás practicando el Dharma, pero en realidad no. Pero en verdad no lo estás practicando. Cuando examinas, cuando comprendes el significado o la definición de Dharma o de Dharma sagrado, pues entonces compruebas que todos esos días, semanas, meses, años que te has dejado llevar por esa motivación mundana del apego a esta vida, entonces es Dharma mundano, no virtud. Wow. Hay un gran peligro de que así suceda. Si no conocemos lo que es el Dharma, lo que es el sagrado Dharma, si no sabemos diferenciar entre Dharma mundano y Dharma sagrado. Y así la gente que lleva en la vida común, una vida normal, por supuesto que sin haber encontrado el Dharma es muy difícil comprenderlo. Entonces, pues sí, esa es mi conducta. Como os he dicho, si eso es como me comporto en la vida cotidiana, entonces no podré recibir, viviendo así,
no lograré ni siquiera el primer nivel, la primera felicidad, un renacimiento humano. No podré lograr ni siquiera un renacimiento humano. Ni siquiera un renacimiento humano. El primer nivel de felicidad. Y tras la muerte. Ni siquiera eso lo conseguiré. Si hemos actuado así con esa motivación. Incluso, y aunque no desees si tus acciones son solamente no virtuosas, entonces no habrá felicidad. Pero también puede querer decir que la forma en la que tú estás viviendo, si la vives con esa motivación, entonces es que no vas a lograr ni siquiera el primer nivel de felicidad, un renacimiento humano. Y practicar el Dharma, entonces, para poder renacer como humano, el propósito es para que puedas encontrar el Dharma, encontrar a maestros, recibir enseñanzas y poder aprender, escuchar, reflexionar, meditar y gradualmente liberarte del samsara y no solamente lograr la iluminación para el beneficio de los seres, pues entonces todo eso no sucederá. Y si no obtienes ese renacimiento humano, entonces en los reinos inferiores solamente la no virtud. No sé exactamente qué verso es, disculpar. Él lo está explicando, pero todo mencionado no sé cuál es exactamente. Entonces podemos darnos cuenta, por ejemplo, con los animales. No pueden comprender como los seres humanos, por ejemplo. No pueden comprender el lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer que comprendan? Por ejemplo, un loro, vale, puede aprender a decir las palabras, Om Mani Padme Hum, pero no conoce el significado. Puede repetir Om Mani Padme Hum, pero no entiende el significado. Y hasta que uno pueda lograr un renacimiento humano, pues no podrán entonces comprender. Y cuando llegará el momento que todos estos insectos, animales, cuando llegarán a ser humanos, wow, durante eones y eones. En general, estoy hablando en general, no en cada uno de ellos, para cada uno de estos seres. Entonces, solo practicando así la no virtud y por tanto sufriendo y sufriendo en los reinos inferiores. Como ayer mencioné, cuando madura el karma, ya está. Si tu karma madura, wow. Y hay tanto, por tanto, hay tanto que de momento podemos hacer ahora con esta vida humana, tanta purificación. Pero cuando madura el karma, si no lo has logrado, wow. O si incluso aunque supieras cómo llevarlo a cabo, pero no has hecho la práctica, una vez llega la experiencia del karma, como el ejemplo
como el ejemplo que os di el otro día, ¿no? Sobre la independencia del pueblo tibetano, que está llevando tanto y tanto tiempo, a pesar de que hay tantos seres sagrados, santos que están rezando por la libertad del pueblo tibetano. Su santidad siempre dice que será posible, pero ¿cuánto tiempo llevará? ¡Wow! ¿Quién puede decir eso? Bueno, pues esto es un buen ejemplo. Incluso aunque sea un karma negativo pequeño, hay que abandonarlo. Tenemos que tener, tienes que tener coraje, la energía para abandonarlo, porque es pequeño, y no tener esta actitud de decir, bueno, es muy pequeñito, no importa, ¿no? Como os decía también esas reflexiones de Padmasambhava, que decía que incluso un karma negativo, por pequeño que sea, tienes que abandonarlo inmediatamente, y que una virtud, por pequeña que sea, inmediatamente tienes que practicarla si deseas felicidad. No solamente las grandes virtudes, también, aunque sean pequeñas acciones virtuosas, aprovéchalo y realízalas, porque vas a experimentar como resultado una gran felicidad durante mucho tiempo. Por tanto, tienes que practicar esa virtud. Si tienes la oportunidad de acumular méritos como ser humano, ahora en lo que tienes la oportunidad de acumular méritos, o en lo que tengas esa oportunidad, pero si ahora que tienes esa oportunidad va y no practicas el Dharma, no acumulas virtud, ya tienes la oportunidad pero no acumulas virtud, entonces nacerás en los reinos inferiores completamente ignorante. Y en ese momento, ¿qué podrás hacer? ¿Qué podrás hacer? Nada. Solo crear causas de sufrimiento, como una gran oscuridad. Como en una noche cerrada, oscura, sin luna, sin estrellas, como estando en una habitación completamente oscura, sin sabiduría, sin la luz del Dharma. Solo crear causas de sufrimiento. Si no has acumulado virtud, si solo he acumulado la no virtud, solo hemos acumulado eso, dice, entonces se ha acumulado no virtud durante 10 10,000, a ver, 10,000, 10.000, uy, no sé, es unas cantidades muy grandes, dice 10
10 millones, me parece. 100,000. Sí, como unos 10 millones. 10, bueno, pues 10 millones me parece que dice, porque dice 10, 100.000 eones. Entonces serán eso como 10 millones. Sí, dice, ¿a esto se le llama 1 millón? Sí, que yo sepa, sí. Es que la forma de medición es diferente que nuestro sistema. Entonces, bueno, pues 10 veces eso, ese millón creo que dice. 10 veces. O sea, primero 10 veces 100. Wow, 10 veces 100.000 eones, pues eso, 10 millones. Bueno, pues entonces 10 veces 10 millones, es decir, 100 millones. Bueno, 10 veces eso se llama un chewa. Están hablando aquí de comparándolo con nuestro sistema. ¿Cuánto es? Bueno, así a ojo ya veis que mucho. Bueno, entonces, pues 10 de estos es un tsewa. A ver. Bueno, pues así, como esto, como 100, o sea, 100 millones y 10 veces, a ver, 100 millones de eones, vaya. Bueno, pues no, todavía más. 100 veces 100 millones. Y pregunta, ¿cuánto es eso? Aquí van diciendo, ya creo que nos vamos perdiendo, aquí van diciendo que es 10.000 millones. Aquí ya veis que hay que sacar la calculadora. A ver, ya veis que es mucho. Bueno, pues 10 times 100,000 years. A ver, 10 veces 100.000 eones, es decir, 10 millones, bueno, pues como 10 millones, otras 10 veces, es decir, 100 millones, que yo sepa. A ver, todo eso, esos 100 millones sería como un chewa. Bueno, pues ahora coges 100 millones, ¿cuántas veces 100 millones? Pues otra vez multiplicado por 100. Bueno, ya veis las... bueno, pues durante todo ese tiempo no escucharás la voz de una voz humana. Es decir, cuando se practica esa no virtud, no se escuchará una voz humana o de devas. Es decir, está queriendo decir durante tanto tiempo en los reinos inferiores sin escuchar ni siquiera una voz humana, sin la oportunidad de practicar el Dharma. Wow. Nadie que pueda ni siquiera escuchar esa voz. Wow. Solo sufriendo. Okay, so okay, okay, yeah, okay, yeah, So, Kasure, yeah. So therefore, you see, as it mentioned, the Lambrim also. So therefore, you see, Kasure. Necesitamos practicar el Dharma sagrado. Como Dromtonpa decía, abandona, libérate, abandona el pensamiento mundano, el apego
a las preocupaciones mundanas, el aferramiento a los placeres de esta vida. Perdón. Entonces el poder, el tener la posibilidad, la capacidad de practicar el Dharma, el sagrado Dharma, que te da, que te proporciona la verdadera felicidad, la verdadera felicidad y paz. Y que te libera de todos los problemas, de todo lo que se sufre en el mundo, en los diferentes países, en la sociedad, los sufrimientos a nivel de la familia o a nivel individual, o los sufrimientos que inflige el enemigo, o los sufrimientos que conlleva dejarse arrastrar por los amigos, etc. Wow. Es como estar en una pesadilla, como estar en agua, lo de pesadilla no es como estar en aguas pantanosas, creo que dice. Como cuando un elefante se cae en un cenagal, sí. Entonces, y que no puedes salir de ahí, ¿no? Pues entonces el Dharma, que nos proporciona la verdad, una paz y felicidad increíble, una felicidad real, y que te permite sobre esa base liberarte del samsara. Nos permite el Dharma liberarnos del samsara. Es decir, sobre la base de este primer nivel de la felicidad de las vidas futuras, poder liberarnos del samsara, y no solamente de una vida, sino liberarnos por siempre del samsara. O sea, no solamente es la felicidad de la vida siguiente, no, sino la felicidad de todas tus vidas hasta que finalmente te puedes liberar completamente del samsara para siempre. Es decir, cuando sueltas ese apego, pues se vuelve esa base para lograr estos niveles de felicidad y poder, sin obstáculos, lograr esa felicidad incluso en lo que estás en samsara, y poder finalmente liberarte y lograr el estado lograr el estado gozoso de la paz, la felicidad última. Y entonces lograr la felicidad inmaculada, la felicidad inmaculada de la iluminación, la cesación de los oscurecimientos y completación de las realizaciones. Y así se vuelve el antídoto. Entonces es tan importante recordar la muerte y la impermanencia. Al principio, cuando recuerdas la muerte y la impermanencia, te ayuda a practicar el Dharma en un comienzo. Cuando recuerdas muerte e impermanencia, entonces te ayuda a practicar el Dharma. Y luego, en lo que continúa tu práctica, en el medio, el recordatorio de la muerte y la impermanencia te ayuda a persuadir tu mente en la virtud, a involucrarte continuamente en la virtud y completar el camino. Y al final del camino te ayuda a ese recordatorio a lograr la iluminación.
Entonces, y eso es los beneficios de la meditación en la impermanencia y la muerte. Es algo que tienes que tener siempre en mente. Hay mucha gente que no le gusta meditar estas meditaciones básicas y piensa, no, algo más elevado, el Sochen, chakras, gotas, agua, aires, gotas, etcétera, cosas así. Pero va y resulta que no tienes ni el primer nivel de realización del sagrado Dharma, no lo tienes. Entonces no estás, porque con ese nivel primero de la realización del sagrado Dharma, entonces cortas, te ves libre del veneno, del veneno de los dharmas mundanos, de los 8 dharmas mundanos, de las 8 preocupaciones mundanas que hacen que tus acciones no sean virtuosas, ni siquiera las del meditar, estudiar el Dharma, etcétera, como antes os explicaba. No permite que tus acciones se conviertan en Dharma sagrado. Y por eso es tan importante. No debes pensar, como menospreciar esta meditación básica de impermanencia y muerte pensando, wow, esto es para principiantes. Es absurdo, es loco pensar así. Oh. Ya se acaba aquí. Hoy lo dejamos aquí. Okay. Yeah. Debido a los méritos pasado, presente y futuro acumulados por mí, por los inenarrables seres y Budas, pueda la bodhicitta, fuente de felicidad y éxito hasta la iluminación, tanto para mí como para todos los seres, pueda ser generada en el corazón de todos y cada uno de los seres, especialmente en el corazón de los seres de este mundo, especialmente en los que están en Nepal, y especialmente aquellos que han venido a Kopan, tanto el monasterio de monjes como el de monjas, los que vinieron al comienzo, los que han venido desde el principio, los que están ahora, los que vendrán en el futuro, o en los diferentes centros. Los monjes, monjas. Que la bodhicitta que aún no ha sido generada pueda hacerlo sin degenerar, aumentar más y más. Y también la misma dedicación con la vacuidad, que la vacuidad que aún no ha sido generada pueda hacerlo sin nunca degenerar, sin aumentar más y más. Y luego la oración que aparece, que ya os he explicado en otras charlas. Rezamos por todos aquellos que están enfermos, especialmente contraídos que han contraído el Budas. Debido al momento pasado, presente y futuro acumulado por mí y por los innumerables seres y Budas. Dedicamos para todos ellos. Entonces, creo que la oración decía que
que no vuelva a existir la enfermedad, que todos los seres se liberen totalmente de la enfermedad. Y aquí Rinpoche nos dice, si quieres dedicar por alguna persona en específica, acuérdate ahora de ella, de esas personas específicas por las que quieres dedicar. Si sabes de alguien, amigos, familiares, gente cercana, o que están muriendo, o que hayan muerto, o que es debido al coronavirus. Y también, por supuesto, por todos los que están afectados por el coronavirus, que donde quiera que haya seres enfermos, que puedan verse libres, que la enfermedad nunca pueda ocurrir de nuevo. Semjen neba tineba nyuto nele tajuti duen nena mama leba tato jo meba sho rin También dedicamos por aquellos que han fallecido, especialmente los que han fallecido o van a fallecer debido al virus, al coronavirus, que hay ¿cuántos miles en Estados Unidos? En el mundo, perdón, dice. Bueno, en los dos sitios. Bueno, o sea, en Estados Unidos creo que eran 54.000 y en el mundo creo que ya vamos por los 240.000 que han fallecido. Le pregunta que qué ha dicho. Today. Están verificando cuánta gente. O sea, 54.000 en Estados Unidos. Y en el mundo 240.000 que han fallecido. Bueno, pues especialmente por todos ellos dedicamos, debido a los méritos del pasado, presente, futuro, acumulados por mí y por los innumerables seres y Budas, pues que en todas mis vidas nunca me vea separada de gurús perfectos, pueda disfrutar el sagrado Dharma y completando las cualidades de los caminos y las tierras, pueda rápidamente alcanzar el estado de Vajradhara. Repite la oración. Debe a los méritos del pasado, debido a todos estos méritos, puedan renacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o recibir un renacimiento humano perfecto, encontrar maestros mahayanas perfectamente cualificados que revelen el camino inequívoco, la iluminación y llevando a cabo lo que complace más la sagrada mente del amigo virtuoso puedan lograr cuanto antes la iluminación. Y ahora también dedicamos estos versos del Ratnavali, de la guirnalda preciosa de Nagarjuna, que quería comentar algo.
Pregunta que si tenemos la versión en inglés, en español la tengo, y es: sin que nada se interponga, que pueda yo ser siempre un objeto de disfrute para todos los seres, de acuerdo a sus deseos, como lo son la tierra, el agua, el fuego, el viento, las medicinas y los árboles. Eso es lo que yo tengo en castellano. Es el verso 483 de la Guirnalda Preciosa de Nagarjuna. Entonces, el verso nos dice que pueda ser objeto de disfrute de los seres, que completamente de acuerdo a sus deseos, sin ningún tipo de resistencia, que pueda ser como el agua, como la tierra, como el fuego, el aire, el fuego, la medicina también. Y luego decía medicinas. Y Gompa, este término Gompa Shin lo he traducido como la leña o algo así. En los monasterios para las chimeneas, pero mi pariente Pemba, el codirector del centro de la FBMT de Hong Kong, que es el encargado de las finanzas, creo que dice, y de la gestión, creo que administrativa, no sé, piensa que creo que como que cree que no sé qué dice que se siente como raro cuando dice lo de la leña o el combustible en los monasterios. No sé, creo que no, que se refiere esto del fuego en los monasterios, no está diciendo, no, creo que decía Pemba, venerable Pemba, que se está refiriendo como a ese fuego que calienta en los lugares alejados, en los lugares aislados. Por ejemplo, cuando estás en una cueva o en el bosque y ese fuego que te calienta. Pero bueno, de lo que se trata aquí es que yo pueda llegar a ser cualquier cosa que complazca a los seres sin ningún tipo de obstáculo, que los seres me usen para su felicidad de la forma en la que ellos deseen, sin ningún tipo de objeción. Eso es el sentido de este verso. Entonces, este término Gompa, no Gompa de meditar, sino algo similar, quiere decir como ese lugar donde se practican, o a lo mejor sí que es el mismo, dice, porque es el lugar en el que se practican los 3 adiestramientos superiores para liberarse del samsara, básicamente, y para lograr la iluminación, lograr el adiestramiento superior de la sabiduría, y que depende del adiestramiento superior de la meditación, que a su vez depende del adiestramiento superior de la moralidad. Por tanto, para poder practicar esto necesitas estos lugares aislados, que tengan esas condiciones propicias para practicar la moralidad. En las ciudades, por ejemplo, en las que no estás tan aislado, es más difícil proteger los votos, mantener los preceptos. Por eso necesitamos Gompa, estos lugares aislados, alejados de las ciudades, aislados del caos, a veces del público, o de esas condiciones más retiradas nos ayudan a ser más puros en nuestra moralidad. Por eso son importantes esos lugares, porque nos ayudan a practicar este adiestramiento de la moralidad, que es tan importante. Y sobre esa base podemos completar la meditación, podemos completar el adiestramiento superior, también de la sabiduría, de la visión superior, de la visión superior. Podemos completarlo. Entonces mi Pemba me corrigió, diciendo que se estaba refiriendo a ese fuego de esos lugares aislados, ya sea en los bosques o en las montañas, donde puedes calentarte o alumbrarte con un fuego,
Y bueno, sí, tiene mucho sentido, tiene más sentido que lo que dice. Y también, bueno, hay más cosas que quisiera clarificar sobre este verso, pero antes de que me dijera esto, yo vi el comentario, no todo el comentario, leí el... Ay, sí, el comentario de Gyaltsen Rinpoche Tratik, donde dice así, el siguiente verso creo que se está refiriendo, dice que pueda querer a los seres como más preciosos, o sea, a los seres como lo más precioso. En el comentario, en realidad, lo que dice es que tú llegues a ser el amigo virtuoso de los seres. Y los seres, y así los seres te consideran como algo precioso. ¿Por qué? Porque los seres... porque entonces los seres, porque eso es lo que les permite a los seres liberarse, actualizar, realizar el camino y liberarse del samsara y por supuesto completar el camino a la iluminación, generar la bodhicitta y completar el camino mahayana a la iluminación, todo eso viene de ahí. Entonces así los seres te consideran como algo muy muy precioso, si tú eres que puedas llegar a ser su maestro espiritual, su amigo virtuoso, y así y los seres claro que consideran a los seres, a ese ser como lo más precioso, ya que obtienen gracias a ese ser todos esos beneficios. Este es el sentido, creo que dice. Eso es lo que se habla en el comentario en relación a este verso. Y luego la siguiente frase que dice Dale. Este verso lo recibí en Drepung de su santidad el Dalai Lama después de la iniciación de Palden Lamo, que se imprimieron algunas oraciones y algunos temas sobre vacuidad. Y entonces el primero era estos versos y dice Dale. Y en el comentario, en el texto raíz, cuando dice Dadla en vez de Dale. Y entonces, pero yo de su santidad recibí Dale. Y eso es por lo que he venido diciendo que eso hace referencia a igualarse uno con los demás, la práctica del bodhisattva, intercambiar el yo con los demás, de la misma forma que consideramos a nosotros como algo muy precioso, pues considerar a los demás como lo más precioso. Y así poder cambiarnos con los demás. Darle, estimar a los demás como lo más importante. Y porque todo el sufrimiento del pasado, presente, futuro, todo ese sufrimiento viene del yo, de estimar el yo. Y toda la felicidad de la liberación, incluyendo la liberación del samsara y la iluminación, todo viene de los demás. Toda esa felicidad viene de todos y cada uno de los seres, la recibimos de ellos. Por tanto, estimarlos como lo que más, lo más importante, a los seres. Entonces pregunté a Geshe Nawang Dakpa él no me dijo que estuviera en el comentario, sino que seguía las palabras de acuerdo a lo que recibimos de su santidad el Dalai Lama, que era Dakle en concreto. Entonces en el comentario, este segundo se dice: estime que quieras a los seres, que los consideres como lo más precioso.
En el segundo dice, ese parece que es el significado. Y ahora el siguiente habla de intercambiarse con los demás, nos habla del Tonglen. Eso es como nos lo refleja en el comentario de la guirnalda preciosa. Entonces creo que yo sigo lo que su santidad mencionó, Dak Le, que tiene que ver con intercambiarse con los demás, estimar a los seres, igualarte, intercambiarte con los demás. Y el segundo, el estimar a los demás, y abandonando, estimar a los demás como lo más importante, abandonando, pues renunciando al yo. En vez de eso, estimar a los demás. Y luego viene la tercera frase, creo que hace referencia al Tonglen. Os leo el verso entero, ¿vale? Que pueda querer a los seres como a mi propia vida, que pueda quererlos más que a mí mismo, que sus negatividades puedan madurar en mí y mis virtudes puedan madurar en ellos. Entonces ahora está comentando la tercera frase, creo, que es la de que sus negatividades puedan madurar en mí. Medita en ello. Todos los sufrimientos de los reinos infernales que madure en mí, todo el sufrimiento de los espíritus hambrientos, de los animales, de los humanos, suras, asuras, pueda madurar en mí, con este pensamiento de amor y compasión. Es decir, por un lado, que todo esto estos sufrimientos puedan madurar en mí, y ahora con el pensamiento de amor y compasión, pues que todas mis virtudes, toda mi felicidad pueda madurar en ellos. He mencionado sobre el sufrimiento, incluyendo la no virtud. Bueno, pues aquí ahora, cuando digo toda la felicidad o virtud pueda madurar en ellos, me refiero a eso, a la felicidad, a la virtud que pueda madurar en los seres infernales, pretas o espíritus hambrientos, en los innumerables pretas, innumerables animales, innumerables humanos, innumerables asuras e innumerables suras. Todos ellos, especialmente en los que están sufriendo por el virus, que puedan completamente toda mi felicidad, mi virtud madurar en ellos. Se la damos a todos y cada uno de ellos. Y así que puedan completamente recuperarse, sanar. Y todos aquellos que hayan muerto debido al virus, que puedan recibir toda mi virtud, toda mi felicidad. Y en lo que está en el samsara, que podamos como llevarlos a la iluminación. En el comentario dice, los seres, incluso aunque haya un solo ser
en el samsara, Yeah. aunque quede solamente un solo ser en samsara y que no haya sido liberado, aunque yo haya logrado la iluminación, pueda yo morar en el samsara para ayudarlos, para ayudar a ese ser, incluso aunque sea un solo ser. Esta es la inspiración de la bodhicitta, del bodhisattva, perdón. Y el verso es el 485 de la Guirnalda Preciosa, que dice: mientras que haya seres en cualquier lugar que no hayan sido liberados, aunque yo haya logrado la iluminación, pueda yo permanecer para el beneficio de estos seres. Es el verso que está Rinpoche leyendo ahora. Bueno, los beneficios de estas oraciones son increíbles, incluso solo recitarlos, wow. Ahora no voy a hablar de ello, pero son maravillosos, quizás mañana lo hable. Esta es la de la bodhicitta. Y esta es la oración de larga vida de su santidad Dalai Lama. Y esta es la del Guru es Buda, el Guru es Dharma, el Guru es también Sangha, el Guru es el que le ofrece a todos los gurus. Hacemos ofrecimientos. Ok.